Muy bien, estamos entonces transmitiendo. Voy a presentarme. Soy Joaquín Morales, soy director de programas internacionales de la UPB y invitado a estudiantes que participan del programa de la Universidad de Londres para que nos den sus testimonios, sus experiencias de qué tal ha sido la sesión de exámenes que acaba de pasar, cómo están viendo las cosas, cómo les ha pasado, cómo ven su diploma. Es una entrevista que no hemos preparado del todo. ¿Por qué? Porque mi idea es tener las impresiones lo más puras posibles de lo que está sucediendo, ¿no? Entonces no le pasó ninguna pregunta a ninguno de los participantes aquí para que básicamente tengamos la versión lo más transparente posible, que me parece que es muy importante, ¿no? Entonces no hay ningún filtro ni ningún soporte de ese tipo, ¿sí? Creo que vale la pena que hagamos una pequeña ronda de presentaciones. Entonces, les voy a pedir a los que nos acompañan aquí, a los participantes, que me digan su nombre, su campus, su carrera y en qué año del programa en Londres están. Entonces, vamos a mantener las tradiciones caballerosas. Vamos a empezar con Astrid. Gracias, Joaco. Bueno, yo soy Astrid, como ya dijeron, soy del campus de La Paz de Ingeniería Comercial y yo soy del primer año de la colegiatura de lo de la Londres. Muy bien, vamos a hacer esto por campus, vamos a seguir con José. Hola, mi nombre es José, yo soy de Campus La Paz, soy de Ingeniería Financiera y acabo de terminar la tercera ronda de exámenes de LSI. Fabián. Hola, mi nombre es Fabián Romero. Igual que José, estoy en el último año de la carrera del BSc en Banking and Finance y ya egresó de la carrera de Ingeniería Financiera de la UPB. Muy bien. Veo que acaba de unirse a nosotros Andrés. Andrés, si puedes presentarte rápidamente. Sí, claro. Yo soy Andrés Barriga, de la carrera de Ingeniería Financiera. Acabo de terminar de dar la primera ronda de exámenes de la London y bueno, eso sería. Muy bien. Cristian. Hola, mi nombre es Christian Müller, soy del campus de Cochabamba. Estudio la carrera de Economía. He concluido en la UPB el año pasado y este año en lo que es la Universidad de Londres. Terminó mi tercer año de ronda de exámenes. René. Gracias, Joaquín. Bueno, mi nombre es René Moreno. Yo soy titulado en Economía de la Universidad Privada Boliviana en Cochabamba. Y también justamente ya rendí mi tercera ronda de exámenes este año. Muy bien. Ibar. Mi nombre es Ibar Cristian. También soy titulado de Economía de la UPB. Y este año también he dado mis exámenes del tercer año para la titulación paralela. Muy bien. Entonces, como ven, tenemos un panel bastante representativo a través de los campus y los diferentes años y de las diferentes carreras, lo que es una buena noticia, obviamente, para que todo el mundo pueda informarse. Entonces, una cosa que es interesante de esta entrevista es que no he hablado con los chicos desde sus exámenes, así que quisiera saber un poquito cómo les ha ido. Vamos a empezar quizás con Astrid otra vez, que me cuentes qué te han parecido los exámenes, cómo te ha ido y cómo estaba la dificultad. Bueno, me ha ido bastante bien. Creo que, bueno, con el material que nos da la London y con toda la preparación que tiene la universidad, aparte, es buena la base como para dar los exámenes. Al principio sí, tal vez un poco más nerviosa por la nueva modalidad, por la pandemia y todo eso, pero creo que me ha ido bastante bien. Andrés, ¿qué te parece? ¿Los contenidos que les hemos dado en la UPB les han ayudado a prepararse bien? La verdad que sí, mucho. En general, todo lo que hemos avanzado en clases en la U eran lo mismo que nos preguntaban en el examen, ya sea en estadística, en mate, todo hemos llegado, según yo, más que preparados para los exámenes que nos daban. Sí, te han sentido bien. No, entonces otra vez quiero insistir en esto de que no he preparado las preguntas con ellos, así que estoy descubriendo con ustedes las respuestas también.
Em, Fabián, tú que ya has tenido la experiencia un poco entera, ¿cómo compararías los niveles, el nivel académico de la UPB con lo que se les exige en Londres? Creo que la UPB al entrar con esto de la Londres ha modificado mucho su currícula y para bien. En clases nos han dado teorías, modelos que entran. Lo interesante que hace la Universidad de Londres es que en los exámenes, ya sea de nivel 3, algunos de nivel 2, ya no aporta, o sea, ya no van preguntas tanto al conocimiento, a saber, sino más al análisis. Y algo que creo que la universidad nos ha ayudado mucho es a saber responder esas preguntas que buscan el análisis y no solo la respuesta. Ya, muy bien. Parece, dentro de toda la parte de la preparación, hay una parte obviamente de estudio en sí mismo y hay una parte, vamos a decir, de motivación, de autodisciplina, de esas cosas. Quizás le voy a preguntar a René qué rasgos de personalidad crees que son importantes para este programa. Bueno, principalmente pues creo que ser autodisciplinado es muy importante para entrar a este programa porque si bien tenemos el material de la UPB bien conciso, o sea, está bien alineado con el de la London, ya después toca de alguna manera retroalimentar todo lo que hemos aprendido, al menos unos 4 meses antes de los exámenes principalmente, porque es un examen que se da para una sola materia en todo un año, entonces entra mucho contenido en unas 3 horas de examen en sí. Ujú. Entonces, sí toca ser autodisciplinado y también tener una cierta vocación también por el estudio mismo, ¿no? Porque tiene que gustarte, o sea, tienes que estar animado por querer sacar este título, yo creo también. Ujú. Entonces, yo creo que es eso muy importante, la autodisciplina. Hay algunas preguntas que voy a preguntar quizás a un par de personas, pero creo que es bueno tener la perspectiva en diferentes áreas. Quizás voy a empezar con José. ¿Qué te parece en términos de los contenidos de lo de Once? ¿Te parece interesante, algo aplicable, algo útil para tu carrera? Bueno, en lo personal, hablando del área financiera, yo creo que ver todos los contenidos que se llevan a nivel global y luego compararlos con las cosas que hemos podido llevar en algunos gabinetes, por ejemplo, te ayuda a contrastar cuál es el nivel en general que se tiene en el sistema, ¿no? Yo diría que hay muchas cosas que son mejorables, hay otras cosas que no son aplicables, pero en general el conocimiento que se adquiere te da pie a poder hacer, eh, en nuestro caso, finanzas como tal en cualquier parte del mundo, ¿no? Entonces yo creo que ese es uno de los aportes más importantes que nos da el programa. ¿Qué dirías, Cristian, desde el punto de vista del área de economía en cuanto a los contenidos? Listo, o sea, me parece que el enfoque que le da la Universidad de Londres es un enfoque, por un lado, bastante teórico en economía y bastante analítico. Entonces, yo creo que eso es muy interesante porque tal vez no se enfoca tanto, por ejemplo, no sé, en modelos muy complicados, sino en que entiendas realmente todo lo que estás viendo, ¿no? Entonces, a mí esa parte de Londres, realmente desde un principio me pareció muy interesante, como que le da un enfoque un poco distinto a lo que puede ser la UPB, y a la vez es como que se complementa muy bien, ¿no? Porque en la UPB es una parte capaz más práctica, una parte, no sé, más matemática de los modelos, y en la parte de Londres se ve lo que es algo más teórico y más analítico. Entonces, en ese sentido me parece que se complementa muy bien lo que vemos en la Universidad de Londres y lo que vemos en la UPB. Excelente. Ibar, yo sé que tú has egresado ya hace un tiempo, así que estás en la zona de tranquilidad pura. ¿Qué te parece cómo están preparados los docentes de la UPB para prepararlos aquí? Por ejemplo, siendo bien sincero, creo que también ha sido un poquito pesado para los docentes el primer año, el año en el que hubo el cambio hacia la nueva malla, precisamente por lo que dice el Cris, porque mucho del material que nos exigen, por ejemplo, es mucho más teórico. Ujú. Entonces, los docentes tenían que hacer un review teórico muy fuerte, por ejemplo, estar bien seguros de cómo funcionaban los modelos, aunque a veces eran más sencillitos, eh, cambiar un poco
todos los ejemplos o algunas cosas a las que ya estaban acostumbrados. El, el donde más problemas, digamos, sentí o donde más conflicto vi, creo que fue en finanzas, para ser sincero. Sobre todo porque en la U vemos finanzas mucho más aplicadas y el programa te exige un componente teórico de las finanzas bien importante. Ujú. Pero hablando de economía en general, creo que bastante bien, que la guía también les da un buen apoyo a los docentes para poder desempeñarse, desenvolverse bien y que creo que todos los chicos están de acuerdo, que al final de cuentas sí es como un apoyo al que todo el tiempo se puede recurrir, por ejemplo, que igual están dispuestos para solucionar dudas o para poder solucionar cualquier conflicto que tengamos. Ujú. Excelente. Sobre los lados un poco más personales, quizás quisiera preguntarles, quizás esta es una más abierta a quien quiera participar, de cómo es el estado anímico de alguien que entra en el programa, ¿no? Muchas personas finalmente no se han lanzado, no se han animado porque han dicho, uy, realmente es muy duro, es mucho sufrimiento, es muy complicado. No sé qué me pueden decir de eso y sobre todo lo que me interesaría mucho es ver la evolución en el tiempo de eso, ¿no? Creo que el primer año es un poquito más estresante porque es algo nuevo, algo que no se ve, y ya los últimos años los he sentido mucho más relajados. No sé si mi interpretación es justa o no. No sé quién se lanza. Yo, Joaquín, podría dar un comentario. Adelante, por favor. Yo creo que al principio el chip con el que toda persona que está basada en una enseñanza boliviana, en especial nosotros que tenemos altos rendimientos, tienes una tendencia a tratar de aprenderlo todo y aprenderlo bien. Entonces, o personalmente cuando yo entré al programa el primer año, era como que uno quería saber todo y las guías te trataban de meter todo en la cabeza, pero tal vez eso no era del todo eficiente. Entonces, a lo largo que fui viendo cómo se desarrollaban los exámenes, empecé a entender más o menos cómo estudiar para no utilizar tanto esfuerzo, pero sacar los mismos resultados. Entonces, creo que eso es bastante importante. Es bien interesante eso. ¿Cuál es la estrategia finalmente para hacer el estudio lo más eficiente posible del programa? Yo creería que para empezar hay que tratar de absorber todo lo que se pueda de la universidad antes del programa, tener bases sólidas, ya que si uno aprovecha las clases de la universidad, al final las clases, bueno, el contenido de Londres es solo un repaso y tal vez algo de estudio extra. Eso principalmente y echarle muchas ganas. Ya, excelente. A ver, tengo otras series de preguntas un poquito. Había preparado algunas preguntas que son quizás no tan interesante. Mm, Una de bueno, ya ustedes ya son la primera tanda que ha terminado, entonces obviamente eso hace que son individuos muy particulares, ¿no? Aquí tenemos a los 5 primeros que han terminado esto, que son, a mi conocer, los únicos bolivianos que tienen este diploma, que bueno, que lo van a tener porque los resultados van a salir en septiembre. Entiendo que les ha ido bien en la sesión de exámenes, en las anteriores sesiones de exámenes les ha ido muy bien, han recibido felicitaciones de la Universidad de Londres, etcétera. Em, ¿Cuáles son sus perspectivas ahora? ¿Cómo le van a dar valor a esto que han obtenido? Quizás vamos a empezar con René. Sí, yo creo que el título de Londres realmente nos abre las puertas, especialmente el exterior. Aquí en Bolivia también es un buen plus, o sea, se puede señalar que eres un estudiante y vas a ser un trabajador excelente, digamos, por tu disciplina y también porque es un título eh, que realmente muy pocos, como tú dices, lo tienen acá en Bolivia. Pero lo principal está en el extranjero, porque eso te abre las puertas y si quieres, especialmente yo en lo personal, quiero hacer una maestría y pues yo creo que lo tomé, o sea, tomé la decisión de entrar al programa de Londres justamente porque sé que me iba a abrir las puertas y que iba a poder darme un apoyo para conseguir tal vez alguna beca o algún otro tipo de sustento para poder irme al extranjero. Por eso mismo, yo creo que
creo que este título ese fue el motivo por el que tomé este título, tomar esta decisión de entrar al programa de la London. ¿Cuáles son tus planes, Fabián? Bueno, igual que René, yo creo que apuntar a la maestría. Todavía no tengo el área definida, yo creo que va por las finanzas y tecnología, eh, pero creo que igual lo que dijo el representante de los programas internacionales cuando vino acá, que el título no es un título que te da la universidad diciendo que es un programa internacional, sino es un título de la Universidad de Londres y que por lo menos en Europa tiene muchísimo valor. Entonces, eso yo creo que es una muy buena llave para postularse a universidades donde antes con un título boliviano no creo que podríamos aplicar. Hace unos cuantos días, la Universidad de Londres, el programa de Londres sacó una charla sobre el mercado laboral post-COVID, o por lo menos recuperándose del COVID, ¿no? Una de las cosas bien interesantes que ellos mencionaban era, bueno, primero que efectivamente, ahora el que está dirigiendo este programa es también el director de la maestría en economía de la London School of Economics, y que su nombre es Francesco Nava, y que básicamente dice, bueno, este es uno de nuestros, de aquí es donde estamos sacando a las personas que queremos meter a nuestra maestría, no solamente a la de economía, ¿no? También hay maestrías en finanzas. Entonces, bien interesante saber que ellos están con los ojos puestos en los centros de enseñanza reconocidos. Sabemos que en particular hemos recibido estas cartas de felicitación de LSI, sobre todo para los chicos de Cochabamba, entonces que es una señal bien fuerte de que están buscando gente para sus maestrías. ¿Cómo va a pasar eso en el tiempo? Siempre es un misterio porque bueno, con lo de la epidemia, lo de la pandemia, hay que repensar absolutamente todo. Pero otra cosa que mencionaba que era muy interesante era cuáles son las perspectivas laborales, ¿no? Y las perspectivas laborales son, no sabemos cómo va a ser esta recesión, si va a ser una recesión, como dicen, en forma de V, es decir, una recesión de muy, muy corta duración con una recuperación extremadamente rápida. Pero la recuperación rápida no quiere decir volver a lo mismo. Muy probablemente se vuelva una economía donde los talentos digitales sean en particular importantes, ¿no? Entonces, eso es bien importante saber que para ustedes son una generación que probablemente va a estar llevada a reemplazar a varias personas que se han visto desplazadas por el salto tecnológico que básicamente nos hemos visto obligados a tomar por la pandemia y cuando empiece la recuperación. Otra cosa que es evidente es que la recuperación económica va a necesitar una gran parte de políticas públicas y que los diferentes, el sector público, consultorías, etcétera, etcétera, van a estar reclutando varias personas. Entonces, bueno, esto no es una pregunta, pero eso es quizás un comentario que les puede interesar, es saber que probablemente este diploma vaya a verse todavía potenciado más con esta situación, por el hecho de que se esté buscando más gente nueva, incluso gente ya a nivel directamente de licenciatura. Estaba viendo sus datos y aparentemente, si no me equivoco, hasta un 60% de los graduados del programa que consiguen un empleo directamente con la licenciatura. Entonces, eso es algo que vale la pena ver. Ustedes como estudiantes del programa tienen acceso al The Careers Group, ¿no? El grupo de empleos. Entonces, los invito a los que ya han terminado a inscribirse para ver las ofertas laborales que pueden venir de todas partes en el mundo. Y una cosa que es obviamente muy interesante es que con la pandemia, ahora todas las entrevistas se hacen de manera digital. Entonces hay que empezar a entrenarse para poder hacer las entrevistas. Probablemente para ciertos programas de posgrado también se tengan entrevistas y se puede hacer la entrevista. Hay que entrenarse para hacer la entrevista por la parte virtual. Muy bien. En términos de preguntas, quizás voy a seguir con preguntas abiertas. ¿Cómo van a escribir ahora su currículum? ¿Qué es lo que van a poner? Probablemente algunos de ustedes ya han estado trabajando en eso. Cristian.
Sí, justo estamos en eso, estamos en busca de trabajo, estamos oficialmente desempleados algunos acá, así que estamos en eso de construir el currículum y todo eso. Y sí, o sea, yo lo pongo sin dudas en el currículum como que tengo una titulación paralela de la Universidad Privada de Bolivia y de la Universidad de Londres, ¿no? Eh, el título en sí es de la Universidad de Londres, por lo que tengo entendido, no es de la London School of Economics, y yo lo pongo de esa forma, que es un título de la Universidad de Londres, ¿no? Y en sí esa es la forma en la que lo estoy manejando en mi currículum. Correcto, ¿no? La nomenclatura exacta es esa, es título de la Universidad de Londres bajo dirección académica de la London School of Economics, ¿no? Entonces no vale la pena que lo pongan ahí, que al final es un tema de tramitología, pero es importante saber que eso es confirmado por el director del programa mismo, que es algo también que se ha debatido mucho, si es realmente idéntico a LSI. No es idéntico porque no están exactamente ahí, pero que sí se trata de estar lo más cercano a los contenidos que se enseñan en LSI, ¿no? Y que los académicos son los mismos. Entonces, eso es, creo que es algo que hay que poner en valor. Ok, he dicho que no quería extender mucho la entrevista porque es pesado para todo el mundo, pero creo que la pregunta más grande para los que están terminando es, ¿se sienten orgullosos de lo que han logrado? Ibar. Eh, Personalmente, y tal vez un poquito hablando aquí con los chicos de coche, creo que sí, porque realmente nos hemos sacado nuestra mugre, especialmente este último año. Hemos, la progresión, por ejemplo, lo que yo sentí un poquito era que cada año representaba un reto bien distinto. Las materias eran más distintas, algunas un poquito más pesadas, acordarnos bien todas las cosas. Creo que hemos sacrificado mucho también, pero personalmente creo que ha valido la pena. Creo que es algo que nos puede abrir muchas oportunidades, que no solo académicas, sino profesionales o laborales y otras. Creo que ha habido bastante apoyo de las familias igual detrás, bastante apoyo de la universidad y que ha valido la pena en ese sentido y creo que no menospreciar tal vez eso y estar conscientes y seguir metiéndole, por ejemplo, los chicos que están pensando entrar al programa o las personas que están en primer año, segundo año, que es una sensación muy extraña. Todavía tenemos que esperar hasta el 29 de septiembre, pero eh, creo que vale la pena. Y ese esfuerzo al final del día lo recuerdas y te sientes orgulloso al no haberte rendido o no haberte derrumbado o haberte podido levantar en los momentos en los que nos hemos caído. Muy bien. Quizás, bueno, del tema tocas un aspecto que es bien interesante, que es lo que han tenido que sacrificar. No sé si alguien quiere elaborar un poco sobre ese punto. Quizás José. Claro, bueno, sin duda hay un aspecto de sacrificio en todo esto. Técnicamente es una carrera extra, entonces amerita dedicarle. Eh, pero si lo ves desde un tema de costo-beneficio, yo creo que lo vale bastante, en especial si te va bien. Y recalcando un poco lo que ya se había hablado anteriormente, LSI le interesa mucho la gente de los programas internacionales, entonces incluso te dan la opción, si uno quiere postular una maestría en LSI, de que no tengas que dar el GMAT o el GRE para poder hacer la postulación. Entonces yo creo que ese es un punto muy fuerte en todo esto. Súper. Muy bien, chicos, hemos terminado la hora. Les agradezco realmente un montón. Creo que ha sido extremadamente informativo todos los datos que nos han dado. Yo creo que están muy orgullosos. Yo también y sus docentes estamos muy orgullosos de lo que se ha logrado. Bueno, vamos a esperar los resultados, pero creo que estamos plenamente confiados de que esto va a ir bien. Son pioneros de algo que creo que muy poca gente se atrevería a hacer en este país y me parece que lo estamos haciendo bien, van a ir mejorando las cosas a medida que se gane experiencia, que se consolide el programa, pero sin duda, antes nuestra carta de presentación era básicamente, miren la página web de Londres, miren qué bonito que es, miren los logos.
ahora nuestra carta de presentación son ustedes, ¿no? Ustedes son nuestra mejor manera de promocionar el programa, ya que estamos mostrando no solamente que es totalmente posible hacerlo, pero que además es posible tener resultados de excelencia por estudiantes bolivianos que vienen de nuestra universidad, ¿no? Entonces, por mi parte, yo les agradezco un montón, no solamente por la entrevista, pero también por el muy buen trabajo que han hecho para su desempeño académico dentro del programa, ¿sí? Eso es más, no sé si alguien de ustedes quiere agregar. Tengo una pregunta aquí del público. Que es una pregunta para Astrid, que pregunta, ¿cuán exigentes son los exámenes desde tu punto de vista? Bueno, gracias. Creo que, como ya había mencionado antes, o sea, con la base que te dan en la U, bueno, yo recién he dado los primeros exámenes, entonces, con la base que te dan en la U y con el material que te da la London, creo que la exigencia en general es buena. No digo que sea fácil, pero tampoco es imposible. Entonces, ahí también ya depende de uno cuánto trabaja, ¿no? Para entender lo que no ha aprendido o cosas así. Pero es buena, o sea, no me ha parecido imposible, pero fácil tampoco es. ¿Cuánto tiempo más o menos has tenido que estudiar al día? ¿Durante cuánto tiempo? Yo personalmente, no sé si ha pasado con los demás, estudiaba todos los días por lo menos una hora, como para tener un ritmo y para tener como que un horario establecido y no perder el hilo de las cosas. Y me ha servido bastante bien, la verdad. He llegado bien a los exámenes. Excelente. Andrés, ¿tú cuánto tiempo le dedicas? ¿No le has Yo, dedicado? yo le he intentado dedicar siempre cada semana algunas horas, especialmente cuando tenía un tiempo relativamente largo para poder como que enfocarme en alguna materia o en algún punto que tal vez me causaba dificultad y así de a poco ir haciendo, bueno, ir avanzando con todos los contenidos que tal vez me causaban un poco de problemas, ¿no? Muy bien. Bueno, tengo preguntas más de orden técnico de cuándo se toman los exámenes. Los exámenes se toman en mayo, excepto este año que hemos tenido el problema de la pandemia. Dado que estamos aquí con una entrevista específica, las preguntas técnicas las voy a responder en una charla específica que voy a organizar probablemente en septiembre para dar todos los puntos técnicos sobre esto. A los que nos están viendo, síganos en Internacionalización UPB. Ahí tenemos información, tenemos un brochure informativo que detalla las fechas. Me pueden escribir también a joaquinmorales@upb.edu y toda esa parte técnica no voy a fastidiar inmediatamente a mis entrevistados ahora. Entonces, yo creo que si son preguntas directamente para los chicos, tenemos todavía esto abierto, o si no, lo vamos a dejar ahí. Creo que tenemos un pantallazo bien interesante de cómo es la experiencia desde el punto de vista de los estudiantes. Entonces, yo les agradezco un montón, chicos, por esto. Creo que ha sido muy informativo y les voy a desear una buena velada, un buen fin de tarde.